estaremos con una autora camaleónica o que tal vez padece personalidad múltiple. Puede ser la más rigurosa académica, pero también la más libre e imaginativa fabuladora. De pronto asume el papel de traductora. Es frecuente su presencia en foros y encuentros culturales o de carácter social. Catedrática, conferencista, es requerida por medios de comunicación con fines de análisis y comentarios. La embriaguez del amor y el placer son temas de su incumbencia, pero también lo son la realidad política de México, su violencia, su historia, la historia del periodismo, el devenir de las mujeres, el de las consortes, como decía Rafa, de los mandatarios, el de las escritoras. Sara Serchovich, qué alegría platicar contigo unos minutos sobre tu trayectoria y tu trabajo actual. De verdad, un gusto, un honor para Canal 22, para Noticias 22. Al revés, un gusto y un honor para mí estar contigo y con Rafa y con este equipo maravilloso de Canal 22. Sara, desde pequeña tú no solo escuchaste, sino que participaste en conversaciones de temas de actualidad, temas, digamos, noticiosos o de filosofía en familia con tu padre. Esos primeros estímulos supongo que fueron el motor para interesarte en toda la diversidad de temas que te atraen. Supongo que sí, no te lo podría decir con esa claridad, pero supongo que sí, crecimos en ese ambiente. Mi padre era un gran lector y en mi casa pasaban todo el tiempo muchísimas personas de todas partes y hablando de las cosas más raras, y uno estaba ahí de espía y de metiche oyendo todo. Nunca me dijeron vete a dormir y esto no lo puedes oír, no es para tu edad, así que fue de lo más interesante y de lo más divertido. Sara, mencionaba yo lo camaleónica que es tu escritura. Escribes en registros como, por ejemplo, País de Mentiras, Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México. Más recientemente, que hablamos de él aquí en Canal 22, del silencio al estruendo, cambios en la escritura de las mujeres a través del tiempo. Y frente a ficciones como Justo Demasiado Amor, que nos dejó embelesados y con ganas de más, y lo cual pudimos satisfacer afortunadamente con la reciente novela Demasiado Odio. ¿Cómo vas cambiando de piel? La catedrática, la fabuladora, en fin, pareciera que efectivamente hay ahí muchas personalidades. Pues sí, es una enfermedad, Laura, es una enfermedad que espero que no sea contagiosa porque es una enfermedad que hace sufrir mucho, pero de repente te metes en un papel y no puedes hacer ninguno de los otros, y de repente con mucho esfuerzo te sales de ese lugar y caes en otro, y yo misma soy la sorprendida. La ventaja es que en la academia son mis decisiones mías de mí, mentales, pensando y decidiendo de qué quiero hablar. En las novelas no. En las novelas hay una personaje, como me gusta decir, que dicta lo que va pasando y que soy la primera sorprendida cuando van sucediendo las cosas y el tono que van tomando las novelas y el lugar a donde caminan y sobre todo sus finales. Soy la primera sorprendida y de veras esas personajes tienen una vida muy interesante y me gusta mucho cuando se me aparecen. Ahora se había tardado muchísimos años en aparecer de nuevo Beatriz y ahí me estuvo rondando como 5 años hasta que en un momento dije, órale, vamos a ver qué quieres. Y quiso hacer la continuación de Demasiado Amor y llevarnos por lo que es México y por lo que es el mundo de hoy, sorprendiéndome a mí y sorprendiéndome que se diera cuenta de todo eso y que fuera tan atrevida como para poderlo vivir. Sara, bueno, ya que estás tocando este tema, este libro, Demasiado Odio, bueno, desde luego con Demasiado Amor, que aparece hace 30 años, nos hiciste un recorrido por geografías que tienen que ver con el amor, con el placer, con la belleza de nuestro país, y de pronto, después de, digamos, 25 años ficción, 30 años tiempo real, nos presentas esta narrativa en la que directamente se mete la realidad de la globalización, la realidad de la normalización de la violencia, de una manera que nos hace pensar en esta discusión que hay siempre en la narrativa, en la literatura. Se puede escribir como si no estuviera pasando todo lo que está pasando. Es una cuestión de estilo, es una cuestión de ética. ¿Qué pasó en tu caso? ¿Cómo se fue metiendo de esta manera tan directa esta realidad aplastante que vivimos? Mira, Laura, me gusta mucho esa pregunta porque después de las novelas, que fueron 3 novelas, La señora del Demasiado Amor, La señora de los sueños y Vivir la vida en la década de los 90, yo empecé a entrar de nuevo en mi personalidad académica
Y primero fue la suerte de la consorte estando investigando un tema del que no se hablaba, que estaba prohibido. De hecho, la primera versión de ese libro fue, digamos, prohibida por el secretario de Educación Pública de entonces. Pero de ahí después empiezo a seguir en mi carrera académica y en esos 30 años está País de Mentiras. Está la violencia de Atrévete, están todos mis libros de lo que están escribiendo las mujeres en el mundo, desde las, ¿cómo se llama? Mujeres en Espejo hasta El cielo completo y hasta El silencio al estruendo. O sea, está toda una vida de trabajo de darme cuenta de qué está pasando en el mundo, de qué está pasando en México y de qué están escribiendo quienes escriben. Y todo eso aparentemente no pasaba adentro de mí en términos de la ficción, pero pues finalmente resultó que sí, que la ficción retomó esos 30 años de trabajo, digamos, académico, de investigación y de ver lo que estaba pasando y decidió seguir por ese camino. Más bien, te repito, no soy yo la que lo decidió, sino este proceso que hubo durante 30 años en mi investigación como académica, en mi trabajo periodístico, que también hago semanas tras semana hace muchos años, y todo eso pues acabó colándose de algún modo en la ficción. Efectivamente, y este personaje Beatriz que pues tiene vida propia, sí. que va por sus caminos, que va viajando por diferentes países y que bueno, se topa con esto que pues se convierte en un país que es, y dices, pues, invivible, ¿no? O que no es para nadie, ¿no? Fíjate, Sara, que algo que llama mucho la atención en tus libros de ensayo, regresando al ensayo, es el hecho de que desmontas muchas ideas que tenemos sobre diversos temas. Tomemos uno, por ejemplo, que mencionabas, las mujeres, el feminismo, la misoginia, las supermujeres, el sexismo invertido. Tú empezaste a escribir sobre mujeres en los años 80, si no me equivoco, y de reciente publicación mencionamos Del silencio al estruendo, cambios en la escritura de las mujeres a través del tiempo, pero bueno, lo has hecho permanentemente. ¿Han cambiado mucho tus ideas sobre el feminismo, sobre la idea de la mujer desde que empezó tu reflexión sobre el tema hasta la actualidad? Digamos que si a lo mejor esos primeros escritos dices, ya no coincido tanto conmigo misma, con esa Sara Sefcovic que fui en los años 80, ¿se ha ido transformando esta percepción, esta idea? Definitivamente, Laura, y me da mucho gusto que me hagas esta plática también, porque yo empecé como una feminista de las primeras que estuvimos en México en los años 70 y que veíamos y esperábamos del feminismo ciertas cosas y fuimos, por supuesto, rebasadas por la realidad, afortunadamente, porque el feminismo creció y dio lugar a muchos cambios muy significativos para el país, no solamente para las mujeres. Y entonces hoy un poco me identifico con esa feminista que fuimos, pero también están las nuevas feministas que nos han dado lecciones de otra manera, que deciden hacer de modo distinto sus luchas y sus demandas y que para mí son pues muy sorprendentes y por un lado fascinantes y por otro lado me dan susto. Y están también los extremos, que a eso me refiero mucho en este libro Del silencio al estruendo, que es la forma en que es recibido desde afuera todo este feminismo y todo este trabajo de las mujeres con miedo, y con miedo sobre todo a equivocarse, no valorándolas, y entonces de repente resulta que todo lo que hacen las mujeres es maravilloso, o que las mujeres mismas pueden hablar de cómo desprecian todo lo que no sean las mujeres y cierta manera de ver el mundo. Entonces de repente me parece que estoy como en un extremo opuesto que no era precisamente lo que yo y nosotras nos habíamos planteado en los años 70 y que espero que en unos años llegue a un feliz término, en donde no digo término medio porque no me interesa que sea blandengue, pero un lugar en donde no sea nada más invertir aquello por lo que estábamos luchando. Efectivamente. Ahora, justo hablando de tema no feminista, pero digo de mujeres, las madres, en Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México, es un libro que propone realmente, que tiene tesis muy originales. Ahí tú planteas la maternidad, las madres como un factor de cambio ante justo la violencia. Después de publicar esto, no sé si has tenido en los años posteriores, en el tiempo posterior, retroalimentación sobre la realidad
de esta posibilidad o esta tesis respecto a la maternidad, a las madres como un elemento motor para transformar la dinámica de violencia? Justamente, yo después de ese libro estuve viajando por todo el país durante un largo rato a reunirme con grupos de madres. En esos grupos conocí mujeres que también eran madres de delincuentes y que pasaron cosas muy interesantes y muy fuertes, pero lamentablemente para mí, después de todo ese tiempo, por eso escribí Demasiado Odio, porque me di cuenta que las madres, muchas están muy felices con que sus hijos sean delincuentes, porque obtienen beneficios materiales que son importantes y a los que no tenían acceso, y no las podemos culpar. Todos nosotros deseamos esas comodidades, esos beneficios, esa preciosa televisión y ese horno de microondas último modelo. Y entonces eso fue lo que sucedió y por eso, pues no te diría que me desilusioné, pero me paré los piecitos en la realidad y por eso justamente escribí Demasiado Odio, que es como, digamos, decir, me había equivocado pensando que las madres pueden ayudarnos a bajarle a la violencia. No, no solo no pueden, no quieren. Qué barbaridad, pues sí es un baño de realidad, de balde de agua helada, ¿no? Darte cuenta de estas dinámicas que es tan difícil romper. Como también este libro en el que desmenuzas una práctica perniciosa que es País de Mentiras. Y bueno, todas esas investigaciones que hacen nos hablan de la ciencia como un elemento de análisis en México. Hay muchos opinólogos, opinólogas. Una cosa es dar el punto de vista. ¿Qué lugar se le da a la ciencia en el conocimiento de nuestra realidad? ¿Qué es lo que tú has hecho en todos estos años, Sara? En México, sobre todo, la gente hace política y hace economía, pero análisis social, entender a la sociedad mexicana, a dónde va, cuál es su cultura, cuáles son sus tendencias, con todas las diferencias que significa hablar de la sociedad mexicana o de las mujeres o de lo que está sucediendo. Esto se hace poco y a mí me parece que esto es fundamental. Otro gallo nos cantaría, como decimos, si la pandemia, si las decisiones políticas, si los beneficios materiales se hicieran conociendo lo que es la sociedad mexicana, funcionaría todo eso mucho mejor, pero nadie quiere estudiarla y todo el mundo cree que porque hace política ya puede componer y resolver e intervenir en la sociedad. Mi esfuerzo de toda la vida ha sido justamente entender a la sociedad mexicana, a su cultura, a su manera de funcionar y bueno, tratar de hacer que alguien más lo vea. No siempre se logra, pero ese fue el esfuerzo de toda mi vida y tú hablaste de País de Mentiras y hoy puedo hablar de otros libros y de mis novelas. Todo ese es el sentido de mi trabajo. Y efectivamente, y también ahí está tu columna del Universal, tu trabajo en la UNAM permanente como catedrática, como divulgadora de estos conocimientos y a seguirte, Sara, porque seguramente vienen muchas otras cosas, tanto en la ficción como en el análisis, en el ensayo, y te veremos, como siempre, brillando en los medios de comunicación, transmitiéndonos esa luz del conocimiento, del análisis y también de la fábula, del viaje por la imaginación. Sara, este segmento siempre se termina con 3 preguntas que surgen, que se inspiran en el cuestionario Proust. Y bueno, pues es como un juego, es una respuesta inmediata a lo que se te venga a la mente. Un hada te da la posibilidad de cambiar algo, algún elemento, un aspecto de México. ¿Qué le pedirías? Que acabe con la violencia. Es lo único que nos haría poder caminar totalmente libres a otro lado. De no vivir en esta ciudad, ¿en qué otra ciudad vivirías? En ninguna. No solo quiero vivir en esta ciudad, quiero vivir en este lugar en el que vivo, en el que nací, en el que voy a morir y que es el único sitio en el mundo que yo amo. Y finalmente, Sara Šefčovič, ¿cuál es el mejor momento para ti de un día cualquiera? Todo el día es maravilloso porque en la mañana hago el trabajo que me gusta, en la tarde paseo con mis perros a los que quiero mucho y en la noche veo mi noticiero en Canal 22 y mi serie en ese momento y entonces el día cierra perfectamente. Así que no tengo queja de la vida, Laura. He tenido la suerte del privilegio de poder trabajar en la universidad, de que gente como tú me acoja, me apoye, me ayude y entonces lo único que tengo es agradecimiento para la vida. Y pues nosotros también, como lectores, como comunicólogos, como público, gran agradecimiento por tu trabajo de tantos años y en tantos ámbitos. ¿No es así, Rafa?
Es fascinante y es fascinante escucharte, Sara, no solo leerte, porque sí nos ayudas a aterrizar y a entender la sinrazón de esto que vivimos y agarrarle el sabor, porque tiene sabor y tiene su gusto, que hay que irlo encontrando y gracias a tu literatura, gracias a tus columnas, pues es mucho más fácil y llevadera esta realidad, como quieras llamarle, y más ahora en este confinamiento y en esta pandemia, Sara. Así es. Muchísimas gracias de veras por darme esta oportunidad. Esperamos que la gente aproveche también la pandemia para leer, para hacer este tipo de cosas que la vida agitada no nos permite. Ojalá. Ojalá así sea y ojalá pronto podamos reencontrarnos y celebrarlo.